Tenemos estas imágenes, mira, estas son fotos de hace minutos de cómo se desarrolla. Está allí el ministro del Interior, Dimitris Enmache, sobre quien hay las críticas, digamos, más sonoras, más ruidosas desde la oposición por la lentitud en dar con el paradero de Juan Silva Villegas. Esto es lo que pasa en Palacio de Gobierno, esto es también de donde se espera, hay una conferencia de prensa al final para ver algunas medidas que pueda adoptar el Consejo de Ministros, Fátima. Correcto, sí. Bueno, tenemos ahí estas imágenes oficiales, nada más para sumar a estas sesiones descentralizadas que se realizan desde el Ejecutivo. También sería interesante que haya esta apertura para la pregunta y repregunta, ya que se está viajando a diversas ciudades, porque lo único que al menos se ve es si de pronto la Cámara de TV Perú pudiendo hacerle alguna pregunta y nada más, pero lamentablemente cuando hay otros medios, el presidente de la República se retira y no hay más acceso a preguntarle, a entrevistar. Sí, un detalle no menor es ese título que tenemos en pantalla. El ministro de Salud, Jorge López Peña, está en un momento de evaluación crítica, digamos, a ver si estamos entrando como país a una cuarta ola de contagios. ¿Qué pasa? Los contagios se están incrementando a un ritmo de 4%. Si llegan a incrementarse a un ritmo de 5%, el Ministerio de Salud está dispuesto a declarar, digamos, el inicio de una cuarta ola de contagios. Esto también es algo que se puede estar viendo al interior del Consejo de Ministros. Por supuesto, aquí la voz técnica es la voz del Centro Nacional de Epidemiología, Diagnóstico y Control. Sí. Ellos son los expertos que van a decir si ya estamos como país entrando a una cuarta ola. Esto podría darse en julio, según algunos cálculos, pero es un tema también que importa mucho al gobierno de Pedro Castillo, porque se verá obligado el gobierno a presentar una respuesta ante una posible cuarta ola. Incluso hoy el presidente dijo en Puno que si entramos a una situación parecida a la que vivimos en los años de pandemia, vamos a responder con todo, quiso decir Pedro Castillo. Sumado a esto, las vacunaciones de cuarta dosis de los ministros que nos van diciendo que el gobierno está poniendo atención en este tema. Veremos también cómo se gestiona, ¿no? Es importante, Santiago, y hay que recordar y hay que escuchar la ciencia, los expertos. Sin duda, a veces hay algún temor. Lamentablemente también hay mucho fake news, aunque ha pasado el inicio de la pandemia, pero lamentablemente se siguen dando ese tipo de historias, qué sé yo, en las redes sociales, y también la confusión que se pueda generar por lo que algunas personas todavía por allí se resistan a la vacunación. Pero hay que recordar cómo fue la tercera ola, donde yo más bien lo que tengo en memoria es que sí había un caso o un número importante de casos positivos, pero ya no veíamos esas imágenes, ya no veíamos las colas buscando oxígeno, ni tampoco tanta desesperación por buscar una cama UCI, que es además un sufrimiento y un dolor para la familia que tiene familiar o al ser querido enfermo. Entonces hay que recordar que esto se pudo después de la vacunación, Santiago. Exacto, y ese es el gran factor que también hace que la preocupación del gobierno sea importante, pero que no sea, digamos, una situación como fue la primera o segunda ola, ¿no? Ya con la mayoría de peruanos vacunados, con 2 dosis, hay un porcentaje menor en tercera dosis, se ha empezado a vacunar a adultos mayores en cuarta dosis. Ya es otra la situación por la que pasaría el país, pero de todas maneras es una noticia importante, digamos, que el gobierno pueda definir si estamos o no en una cuarta ola. Te decía que esto es parte de lo que seguramente expondrá ante los ministros el ministro de Salud, ¿no? Es importante este, digamos, aporte sobre el 5%, ya determina una cuarta ola, porque lamentablemente lo que veíamos en primer año o el año y medio primero de la pandemia es que incluso los especialistas decían, no conocemos exactamente cuál es el criterio que se utiliza a nivel del Ejecutivo para determinar cuándo ya tenemos que cerrar por tal o cual porcentaje una región, en qué punto de ocupación de los hospitales ya estamos hablando de repente de una zona color rojo, amarillo. ¿Te acuerdas de este mapa del calor que había respecto de la enfermedad?
ya que se determine que a partir de un 5% de positividad hablamos de una nueva ola de contagios, me parece además que genera mayor conciencia, pero además permite a los científicos analizar el panorama total de la enfermedad. Sí, es en palabras del propio ministro que declaró para el canal oficial del Estado y explicó esta situación, ¿no? Que hablábamos de un 4% de incremento de contagios en la actualidad y cuando pasemos a ese 5% el gobierno estará en capacidad de decir que estamos ya en la cuarta ola, pero interesa mucho ver la respuesta, porque en estos 11 meses Pedro Castillo no ha tenido una fuerte ola de contagios. Diríamos, el gobierno de Pedro Castillo no ha enfrentado una fuerte ola de contagios. Con vacunas, con la prevención y con las normas que ya tenemos interiorizadas, nada hace pensar de que esto pueda salirse de control. Más bien, es una información que manejemos también para que veamos que se están incrementando levemente los contagios, ¿no? Con responsabilidad más que con miedo, espero, y sobre todo que la gente vaya a vacunarse. Eso, responsabilidad más que miedo, más que temores infundados y confianza en la vacuna también, ¿no? Así es.